En este momento yo quiero compartir un trozo de la escritura que está en Mateo. Vamos a Mateo capítulo 28 para que ya estén localizados en la escritura que vamos a estar. Esa va a ser la escritura central. Mateo capítulo 28. Pero antes quería hablarles acerca de algo que leí hace un tiempo atrás. Estuve leyendo de un accidente que hubo en Japón aproximadamente 20 años atrás. Hace aproximadamente 20 años hoy, que hubo un accidente en Japón. Fue el carro de un hombre, de un trabajador, uno que trabajaba en los astilleros allá en Japón. Era un hombre de 60 años. Fue tan aparatoso y tan fuerte el accidente que el automóvil quedó totalmente destrozado. No solo eso, el cadáver de la persona estaba dentro del automóvil, ¿verdad? Irreconocible porque el automóvil se quemó y todo esto. Entonces, cuando llegó la policía no sabía, o sea, no pudieron encontrar ningún documento para saber quién era el que estaba manejando. Resulta que encontraron la placa del vehículo quemada, pero entonces la arreglaron, o sea, la limpiaron, y por la placa del vehículo pudieron conseguir el nombre de la persona que estaba o sea, del dueño del carro y su dirección. Entonces inmediatamente la policía llamó a sus familiares y les hizo saber del trágico accidente, ¿verdad? Del aparatoso accidente. Resultó que el cadáver lo tenían en la morgue, entonces el cuñado fue a la morgue para reconocer el cadáver. Y cuando llegó allí, dice, sí, este es mi cuñado. Inmediatamente, cuando se enteró la familia y se corrió la noticia, todos, por supuesto, se pusieron muy tristes. La familia se reunió en la casa de este señor, ¿verdad? Para consolar a su esposa y a sus hijos. Y la escena era como se esperaba, pues como siempre. La familia lloraba. En ese momento estaban decidiendo, bueno, qué vamos a hacer con el funeral, cómo vamos a hacer con todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y de repente se abre la puerta. Se abre la puerta y el hombre de 60 años entra en la casa. Lo que había sucedido era que, bueno, que le habían robado el carro, pero lamentablemente sí había alguien que había muerto en ese accidente. Pero yo quiero que se imaginen ese momento. En segundos, todo cambió. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas cómo fue eso? Eso pasó de lágrimas a risa. Pasó de duelo a celebración. Pasó de depresión a alegría. De dolor a alivio. Cuando nos ponemos a pensar, fue como el día de la resurrección. Sí. Porque por eso es que nosotros celebramos, y subrayo, celebramos cada domingo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El domingo es el día en que Jesús resucitó. Por eso la iglesia se reúne el domingo, no se reúne otro día. Porque el día domingo Jesús resucitó de los muertos y por eso ese día es muy especial para nosotros los cristianos. Vamos a estar viendo en Mateo, precisamente Mateo capítulo 28, donde le dije que fuéramos, el día que Jesús resucitó. Vamos a leer entonces el versículo 1, voy a leer del versículo 1 al versículo 10. Dice así la palabra. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra que se sentó sobre ella. Su aspecto era como de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue resucitado, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto, donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid
a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron a sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces, fíjense lo que sucedió allá. Jesús resucitó de los muertos ese día precisamente. Ese día. Y el hecho de que Jesús resucitó de los muertos tiene un significado muy especial para nosotros. Muy especial. ¿Por qué? Porque ese día es cuando la iglesia se reúne. Ese día es cuando la iglesia se reúne. Vamos a estar hablando también de otro significado o por qué ese día es especial para los cristianos, ¿verdad? Primero, y el título, no lo dije al principio, el título de esta clase es precisamente ¿por qué Él vive? ¿Por qué Él vive? Primero, ¿por qué Él vive? Nosotros sabemos que los días oscuros no van a durar. Cuando vemos los días antes de que Jesús resucitara, esos días fueron muy oscuros. Estoy hablando de lo que sería el jueves y el viernes, ¿verdad? Fueron días muy oscuros. Por ejemplo, en esos días Judas tomó dinero para traicionar al maestro. 30 piezas de plata. En esos días a Jesús le pusieron una corona de espinas y un manto escarlata. Y los soldados y la gente se burlaba de él. En esos días Jesús fue maltratado injustamente, golpeado, le escupían la cara, le arrancaron la barba. En esos días Jesús tuvo que cargar su propia cruz y la gente cuando iba caminando con su cruz lo iba maldiciendo. En esos días le clavaron sus manos y sus pies a una cruz. En esos días el Padre le dio la espalda a Jesús y el cielo se oscureció y Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. En esos días bajaron de la cruz al Señor y lo pusieron en una tumba. Y sellaron la tumba con una gran roca. Y a la roca le pusieron un sello romano para que Jesús no escapara. Díganme ustedes, ¿habrá algún día tan oscuro como estos? Esos días fueron muy, muy oscuros. Los discípulos, con todo lo que había sucedido, habían dejado, mire, ellos habían dejado todo para seguir al Señor, para seguir a Jesús. Yo me imagino que quizás ellos dijeron, bueno, nosotros teníamos la esperanza de que este era el Mesías. Y ahora fíjate, está muerto, está muerto. Verdaderamente Satanás había hecho un buen trabajo. Ha hecho un buen trabajo para desanimar a los discípulos de Jesús. Tanto que vemos que todos estaban escondidos, estaban reuniéndose a escondidas. Toda la esperanza de ellos, de los discípulos, quedó detrás de la piedra que cubría la tumba. Pero entonces llegó el domingo por la mañana y los soldados ya no estaban. La piedra había sido removida y la tumba estaba vacía. Los días oscuros quedaron atrás, quedaron atrás. Asimismo, vemos que comenzó como un precioso amanecer en ese momento. Ese fue el día que Jesucristo resucitó de los muertos, ¿sí? ¿Y por qué Él vive? Porque Él vive. Sabemos que los días oscuros no van a durar, no van a durar. Todos esos días oscuros
se acabaron cuando Jesús resucitó. Todo lo que estuvimos relatando en cuanto al sufrimiento de Jesús. Cuando Jesús resucitó de los muertos, todos esos días tristes en el primer siglo se acabaron. Ahora, yo me pongo a pensar en nosotros hoy en día y quizás en algunos de ustedes. Quizás algunos de ustedes o algunos de nosotros estamos pasando por problemas, por angustias, por situaciones difíciles. Quizás pueden ser problemas económicos. Quizás puede ser que has perdido tu trabajo. O quizás estás enfermo. Puede ser que con toda esta cosa que sucedió en la pandemia, uno de nuestros seres queridos quizás esté muy enfermo o quizás ha fallecido. ¿Sí? Es cierto, todas estas cosas dan temor, sí, pero porque Él vive, porque nuestro Señor resucitó y vive, estamos seguros que estas cosas no van a durar. Mire, porque Él vive, el COVID-19 no va a tener la última palabra. No, no, señor. Y los problemas económicos o de salud que podamos tener no tendrán la última palabra tampoco. Inclusive hasta la muerte misma no tendrá la última palabra. ¿Por qué? Porque Él vive. Ahora, ¿cómo sabemos que los días oscuros no van a durar? Lo sabemos precisamente porque Él vive, porque Él resucitó, porque Él está sentado a la diestra de Dios y allí está intercediendo por nosotros. Entonces, porque Él vive, los días oscuros no van a durar, no van a durar. Otra cosa que es muy significativa para nosotros los cristianos, porque Él vive, porque el Señor vive, yo sé que nada, y estoy seguro, que nada está por encima del poder de Dios. Nada está por encima del poder de nuestro Padre Celestial. Mire, pónganse a pensar, cuando antes de que Jesús resucitara, los líderes judíos hicieron todos hicieron todo lo que podían hacer. Hicieron todo lo que pudieron para que Jesús no resucitara. Lo golpearon, lo crucificaron, lo pusieron en una tumba, sellaron la tumba, le pusieron una piedra bien grande al frente para que nadie pudiera moverla. La sellaron con el sello romano, pusieron guardas allí para que no se escapara. ¿Y qué sucedió? Bueno, como dije hace un momento, Satanás había hecho un buen trabajo. Inclusive le dije que Satanás había hecho que los discípulos tuvieran miedo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si vemos el versículo 6, allí mismo, dice, mira, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. ¿Sí? Como dijo, venid y ve el lugar donde fue puesto el Señor. La tumba del Señor estaba vacía. Y les digo una cosa, estaba vacía en ese momento y sigue vacía. ¿Por qué? Porque Él vive. Dios, porque Él vive, Dios está de nuestro lado. Y otra vez, porque Él vive, nada está por encima del poder de Dios. Por ejemplo, en Isaías capítulo 54, Isaías, el capítulo 54, dice el verso 17, ninguna arma, y esto es una promesa, ninguna arma forjada contra ti prosperará, ni condenarás, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia, escucha, esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí, dice Jehová, vendrá. Esta es una promesa. Esta es una promesa para el pueblo de Israel, pero también para nosotros. Y es una promesa hecha realidad porque Jesús vive otra vez, porque Él vive. En otras palabras, Dios dice a esto a los cristianos, a sus siervos, a sus hijos, a nosotros. Nuestra salvación, como acabamos de leer en Isaías, proviene de Dios, viene de Él. Él nos las da a nosotros. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. Porque Él vive, recuérdate, nada está por encima del poder de Dios. Recuerda la escritura en Juan capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33. Cuando el Señor dijo a los discípulos, estas cosas os he hablado para que me tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Porque Él vive y venció al mundo.
nosotros podemos tener seguridad. Y la resurrección es precisamente la prueba de que Él venció al mundo. Sí. Aunque en este momento las cosas quizás puede ser que no están bien y quizás podemos tener problemas. Dios no ha olvidado a sus hijos. Dios no ha olvidado a sus escogidos. Dios no nos ha olvidado. Mira, recuerda Romanos capítulo 8, versículo 28. Es una de las escrituras que conocemos bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, allí en Romanos 8:28 hay condiciones. Sí hay condiciones. Primeramente necesitamos amar a Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, primeramente, amar a Dios. Y segundo, responder su llamado. Vuelvo a decir la escritura. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces la pregunta para ti y para mí es, ¿amas a Dios? ¿Amas a Dios? ¿Hemos obedecido el evangelio? ¿Hemos obedecido a su llamado? Esto requiere que seamos obedientes a su palabra y sobre todo fieles a su iglesia, sí, fieles a su iglesia. Y gracias a que Él vive, nosotros podemos tener seguridad de que todas las cosas nos ayudan a bien. Recordemos Efesios capítulo 3, versículo 20, cuando dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder que actúa en nosotros fue el que resucitó al Señor. Y por eso lo dice el siguiente versículo, a Él sea la gloria en la iglesia. Entonces, ¿crees que Dios puede trabajar en ti a pesar de todos los problemas que están pasando, a pesar de todas las situaciones difíciles que tenemos en esta vida? ¿Crees? Por eso te dije, porque Él vive, yo sé que nada está por encima del poder de Dios. Tercero, porque Él vive, lo mejor está por venir. Sí, lo mejor está por venir. Tenemos victoria, tenemos la victoria. Cuando estamos sufriendo, cuando estamos en problemas, cuando estamos pasando situaciones difíciles, pareciera como que esa condición, pareciera que esa condición no va a pasar, no va a terminar. Pero vemos, y lo acabamos de mencionar hace un rato, que aunque Jesús estuvo sufriendo los días antes de la crucifixión, perdón, de la resurrección, el domingo por la mañana su situación cambió. La tumba estaba vacía. Recuérdate la misma palabra del Señor en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo os lo hubiera dicho. Y Él dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que, y esto es una de las promesas preciosas, porque para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él va a regresar por nosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, luego de ese domingo, de ese primer día de la semana, cuando nuestro Señor resucitó, todas las cosas cambiaron y ahora todo es posible. Todo es posible. Y sabemos y estamos seguros que lo mejor está por venir. Así que al final tendremos la victoria porque Jesús venció a la muerte. Ya la muerte no tiene poder sobre Él porque Él vive y porque Él resucitó. Y también, gracias a eso que Él vive y resucitó, la muerte tampoco puede tener poder sobre nosotros, aquellos que estamos entregando nuestra vida a Él, aquellos que vivimos para Él. Recuérdate, 2 Corintios capítulo 2. 2 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor en Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Mira las bendiciones que tenemos porque Él vive.
Mira las bendiciones que podemos tener porque Él vive, o que tenemos, mejor dicho, porque Él vive y porque somos vencedores, como acabo de decir. Hay varias escrituras que quiero leer en Apocalipsis, esas sí quiero buscarlas. Apocalipsis capítulo 2, están seguiditas. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, le va a dar de comer el árbol de la vida. Lo mejor está por venir y la victoria es nuestra. Otro versículo en el capítulo 2, versículo 11. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. No sufrirá daño. Otra bendición la tenemos en el capítulo 3, versículo 5, cuando dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Ve? Tenemos la victoria gracias a que Jesús vive, gracias a que Él vive. Allí mismo en el capítulo 3, versículo 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Eh? Vamos al final del libro, capítulo 21. Hay otra escritura más. Pues, capítulo 21. Vamos a leer capítulo 21, versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Se dan cuenta? Y todo esto es posible, todas estas promesas que acabamos de leer en el libro de Apocalipsis son posibles porque Él nos dio la victoria. Él nos dio la victoria porque Él venció sobre la muerte. Sí. Y gracias a Él, tú y yo podemos vencer a la muerte y tener vida eterna. Sí. Recuérdense primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, nuestra fe. Gracias a que Jesús vive, podemos ser triunfadores. En Romanos capítulo 8 dice: más que vencedores por medio de la fe. Y no tendremos temor. Y otra cosa, estamos seguros de lo que viene, gracias a que Él vive y a que Él venció la muerte. Él fue el primogénito, el primero en resucitar. Y después seguiremos nosotros. Por eso vale la pena vivir para el Señor. Vale la pena vivir para Él. No sé si recuerdan el himno. Hay un himno que me imagino que ustedes lo conocen, que tiene este mismo título, Porque Él vive. No sé si recuerdan el coro del himno. El coro dice: porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Mire, cuando Winston Churchill murió, Winston Churchill, allá en Inglaterra, murió. Él había planificado su funeral de mucho antes. Al final del funeral había un trompetista y en el solo de trompeta, y él hizo 2 solos de trompeta. El primero es una melodía que se llama Taps. Estuve buscando el nombre en español y no la conseguí por ningún lado, les confieso eso. Taps es el nombre en inglés. Esta melodía, por lo general, se toca en los funerales de los militares. No sé si lo han escuchado, que es algo así como algo así. ¿No? Soy muy malo en la música. Y después que tocaron Taps, ese solista, el trompetista, después tocó el toque de Diana. No sé si saben lo que es el toque de Diana. O sea, el mensaje que quería dar Winston Churchill, ¿verdad? Era que, aunque él había fallecido, había muerto, en ese momento iba a comenzar un nuevo amanecer.
que es el que tocan cuando se toca la diana en el ejército, es porque está amaneciendo para comenzar el día. También me hace pensar en otra historia que leí hace un tiempo atrás de un misionero ya anciano, ya bastante mayor, que vivía en California, en el estado de California, aquí en Estados Unidos. El estado de California tiene enfrente al Océano Pacífico. Un día él estaba en la playa viendo el atardecer a la orilla del Océano Pacífico. Y él pensaba, todo lo que estoy viendo es el sol ocultándose en el Océano Pacífico. O sea, el final del día. Pero dijo, pero detrás de ese atardecer, en Japón, está apenas amaneciendo un nuevo día. Entonces la pregunta con que yo te quiero dejar en esta noche es, ¿estás listo para ir al cielo y comenzar tu nuevo día? ¿Estás listo para ese nuevo amanecer, para la vida eterna? Porque Él vive, podemos nacer de nuevo y tener salvación. Entonces recordemos el significado de la resurrección de Jesús para nosotros los cristianos en estos 3 puntos. Porque Él vive, yo sé que los días oscuros no van a durar. Porque Él vive, yo sé que nada está por encima del poder de Dios. Y porque Él vive, yo sé que lo mejor está por venir. Y tendremos la victoria. Por eso quiero animarte en esta noche. Para que mientras que estás viviendo en esta vida, vivas completamente para Cristo. Y seas fiel al Señor, fiel a su iglesia. Estés activo en la congregación donde estás. Y que el amor de Cristo que Él mostró en la cruz, que mostró cuando sufrió en la cruz, sea la motivación para vivir para Él. La última escritura que quiero que leamos está en 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios en capítulo 5. Vamos a leer versículos 14 y 15. 2 de Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice así la escritura. 2 de Corintios 5, 15, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando dice el versículo 14, el amor de Cristo nos constriñe, en otras versiones, la Reina Valera dice nos constriñe, en otras versiones dice nos obliga, nos empuja, ¿verdad? El amor de Cristo nos mueve para pensar, si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió Jesús. ¿Para qué? Para que los que viven, o sea, nosotros, ya no vivamos para sí, para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ¿por qué Él vive? Porque Él vive. Puedo vivir para Él. Y esperar con ansias ese día glorioso, cuando Él regrese a buscarnos. Lo que debes hacer solamente para poder tener esa seguridad es entregar tu vida al Señor. Ser fiel al Señor siempre. Ser fiel al Señor el resto de tu vida. No sé si hay algunos aquí en la sala que todavía no han entregado su vida a Cristo. Bueno, tú también, aunque todavía no has entregado tu vida a Cristo, tú también puedes recibir esta promesa. Pero primero necesitas creer, arrepentirte, ser bautizado para el perdón de tus pecados y vivir fiel al Señor. Y así tú también podrás tener esta seguridad de que porque Él vive, triunfarás mañana y tendrás vida eterna. Vamos a hacer una oración antes de, ya para terminar. Verdaderamente es una bendición poder estar con ustedes. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, Dios Todopoderoso, queremos darte gracias, Padre, por esa noche y por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra y de darnos cuenta, Padre, las promesas que tenemos en Jesucristo. Gracias, Padre, porque tú demostraste tu poder al resucitar a nuestro Señor de los muertos. Ayúdanos, Padre, a confiar en la resurrección. Ayúdanos, Padre, a confiar en Jesús. Ayúdanos a ver las bendiciones que tenemos. Y sobre todo, Padre, ayúdanos a tener la seguridad
de que un día estaremos contigo en los cielos. Así como el Señor resucitó, nosotros podremos resucitar también en ese día. Gracias, Padre. Gracias por el amor que nos tienes. Gracias por resucitar a Jesucristo. Gracias por las promesas que tenemos. Gracias por esa resurrección. Bendícenos y ayúdanos a estar fieles. Ayúdanos a permanecer firmes en la fe. Y sobre todo, Padre, danos la fuerza para poder entregar totalmente nuestras vidas al Señor, a tu Hijo. Gracias, Padre. Todas estas cosas los pedimos y lo agradecemos por todo en el nombre de Cristo, tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos.